Soy impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes 13 de julio del año 2021, encantadísimos de recibirlos un martes más en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues llegamos a la emisión número 25 y recuerden, esto es la barra de la medicina educativa. Y bueno, son las 9 de la noche en punto con 2 minutos y vamos a dar comienzo. Tenemos un gran programa. Y realmente créanme que todo el mundo conoce el material del que vamos a hablar, pero nadie sabe el impacto ni el alcance que tiene. Y bueno, pues nosotros muy agradecidos con la empresa Coindisa por esta gran cortesía. Coindisa es una empresa mexicana fundada en 1998 dedicada a la distribución de dispositivos médicos con la misión de brindar la más alta calidad de los mismos con un excelente soporte técnico, con beneficio de la salud de sus clientes. Pues muchas gracias, amigos. Hoy vamos a hablar de la medicina nuclear y la imagen molecular, potencial clínico de los radiotrazadores marcadores con cobre 64. ¿Qué es esto? ¿Para qué funciona? ¿Cómo sirve? Realmente estamos muy impactados de todo lo que se investigó y por eso hoy nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, nos va a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos, y como cada martes les decimos, vemos muy inalcanzables a nuestros médicos especialistas, pero créanme que el doctor siempre está dispuesto a responder cualquier duda que ustedes tengan. Y bueno, pues agradecemos a nuestra querida Casa Promoesterio, gracias por todas las facilidades, desde luego a nuestra querida Cheli, muchas gracias por todo el apoyo. Y pues, desde luego hoy estamos transmitiendo en vivo en varias plataformas ya, gracias a todo el apoyo de la producción, a todos los chicos que nos acompañan en Promo Estéreo. Las redes de la medicina nuclear es Facebook y Twitter, la medicina nuclear. Y vamos a dar rápidamente en las redes del doctor Iván Díaz Meneses, está en Twitter y LinkedIn, Facebook está como medicinanuclearmx.com. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, estamos en el 5510-640164. Estamos completamente en vivo y por favor, cualquier duda o pregunta, háganosla saber para hacerla llegar al doctor o hacérsela en vivo. Recuerden, el título del día de hoy de esta gran charla con el doctor es La medicina nuclear y la imagen molecular, potencial clínico de los radiotrazadores marcadores con cobre 64. Yo insisto, tenemos el cobre en casa, pero no sabemos sus alcances. ¿Qué beneficios nos puede dar? Gracias, pues continuamos. Yo mientras tanto les voy a platicar quién es nuestro experto titular. Él es profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Y bueno, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de muy alto nivel, un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular y la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder de opinión y enlace en esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresa, industria y público en general. Y esto para nosotros es muy importante. Este acercamiento, este alcance que tenemos con el médico es muy importante. Muchas veces decimos que los especialistas de tan alta especialidad como es el doctor Díaz, no podríamos entablar una conversación. Y aquí justo es lo que hacemos en esta barra de la medicina educativa. Un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínico, académico, científico, empresarial y comercial, desde luego en México y para todo el mundo. Fíjense que es algo muy curioso.
y yo creo que esto ha permitido estos grandes vínculos. El doctor hace enlaces con las empresas para poder dar a conocer la medicina nuclear y explicarles todo lo que en México se hace de la medicina nuclear. Él forma parte de este grupo muy reducido, desafortunadamente, de 12 médicos certificados en medicina nuclear. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas les agradecemos mucho cada semana que nos vean, nos escuchen y desde luego que siempre estén pendientes del podcast. Hoy salimos a través del webcam. Entonces, bueno, estamos encantadísimos de estar con ustedes. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por esta gran cortesía con Coinvisa, distribuidor exclusivo en la República Mexicana, la solución de cobre antimicrobiano. No. Interesantísimo el programa de hoy, no se lo pierdan. Y bueno, pues para entrar un poquito en contexto, vamos a platicar los radiotrazadores. Los escuchamos, qué son, para qué sirven. Nos hablan de la medicina nuclear y de momento nos espantamos un poco, pero ¿qué son los radiotrazadores? Son sustancias con propiedades anatómicas o nucleares, físicas, químicas o biológicas que pueden ayudar a identificar, observar o vigilar el comportamiento de diversos procesos físicos, químicos o biológicos. Por lo tanto, no son simples medios de contraste. Esta es la gran diferencia. Pero ahorita vamos a platicar con el doctor, que él nos dará una mayor explicación y desde luego, pues él es quien nos hace el favor de darnos esta gran explicación de esta barra de la medicina educativa. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, pues muy contento de estar nuevamente ya martes por la noche transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y pues con un tema muy interesante que ya teníamos ganas de hacerlo desde hace tiempo, ¿no? Este programa nos vamos a adentrar un poquito, no tanto en una cuestión tan clínica, sino en unas cuestiones que son como que más íntimas de la medicina nuclear, de la imagen molecular y cómo se relaciona con otras áreas del quehacer humano, ¿no? No solamente con la parte médica, sino como se van a dar cuenta, pues también de la parte de la química, por ejemplo, del cobre, de la física, cuando el cobre se vuelve radioactivo y todas esas cosas que son pues muy interesantes. Y como yo lo venía comentando con unos amigos hoy en la tarde, estaba hablando, pues el cobre se perfila como una nueva estrella de la medicina nuclear. O sea, el cobre ya tiene una presencia muy importante en los ámbitos de la vida humana, pero vamos, hemos estado presenciando cómo con la ayuda de la tecnología se ha ido incrementando el ámbito en donde el cobre impacta positivamente la vida de las personas, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, es un metal bastante conocido, pero a veces hay cosas que uno ni se imagina y que, bueno, son sorprendentes, ¿no? Como la capacidad que tiene de combatir organismos patógenos, pero también la capacidad que tiene de utilizarse en la medicina nuclear y en la imagen molecular. De tal manera que, pues, aquí hay muchos vínculos de estos temas para que podamos tener una charla muy amena, muy agradable con todos nuestros radioescuchas, a los cuales les agradecemos mucho el favor de su compañía en esta noche, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues como siempre, muchas gracias a Coinvisa por tu gran cortesía. Y me pidieron los alumnos R1 de la Escuela de Medicina de Torreón que por favor transmita sus saludos, que sepan que lo escuchan cada semana y que era una especialidad de momento muy desconocida para ellos. Así es de que nuestros futuros especialistas, muchas gracias por escucharnos, gracias por seguir al doctor Díaz Meneses. Además es un gran orientador vocacional. Aquí hemos tenido grandes médicos que dicen, doctor, explíqueme, apóyeme, y grande que además de ser un gran especialista, es un gran maestro. Así es de que empezamos de lleno con esta pregunta. Doctor, ¿cuántos tipos de cobre existen? Sí, Lupita, como tú lo estabas comentando, el cobre es quizá de los metales que se conocen desde la prehistoria. O sea, estamos hablando 4.000,
5.000 años. La historia, imagínate, se pierde en la noche de los tiempos. Bueno, pues el ser humano, nosotros como especie humana, pues ya tenemos una larga historia de relación con el cobre. Fue el primer metal que fue utilizado para la fabricación de algunos instrumentos de aquel tiempo, ¿no? Pero hay razonable evidencia, hay evidencia contundente de que el cobre fue el primer metal que el ser humano aprendió a utilizar. Entonces, bueno, imagínate que el cobre, pues ya hay instrumentos muy antiguos, te digo, de hace 4.000, 5.000 años, donde pues se utilizaba como una especie de monedas para hacer también herramientas, para hacer armas. Incluso hay una edad que se llama la edad de bronce, que pues el bronce es una aleación del cobre con el estaño, y el bronce pues está en las medallas de bronce, ¿no? Entonces, bueno, pero en aquellos tiempos pues nada más sabíamos que había cobre, ¿no? Después, cuando se empezó a avanzar en el conocimiento de los materiales en la Tierra, pues se empezó a saber que había diferentes tipos de metales. Uno de ellos era el cobre, pero por ejemplo también había plata, por ejemplo también había oro, también había estaño, y todos eran diferentes. Y cuando se empezó a investigar más acerca de qué es lo que le daba las características, las propiedades a cada uno de estos metales para hacer lo que fueran, pues se dieron cuenta que lo que le daba identidad a cada uno de estos elementos era precisamente el número de protones, es decir, de unas partículas características en los núcleos de los átomos, que hacen que cierto número de protones le corresponda un número en específico de un elemento químico. En el caso del cobre, pues es 29. Es decir, que un elemento que tenga un átomo que tenga 29 protones es un átomo de cobre. Ajá. Y un átomo que tenga, por ejemplo, un protón es un átomo de hidrógeno, y un átomo que tenga 2 es un átomo de helio. Entonces, este número de protones es lo que le da la identidad a un elemento. Si tú tienes un solo átomo y juntas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.000 millones de átomos de cobre, pues te imaginarás que ver un solo átomo pues es imposible para el ojo humano. Pero si tú ya tienes a lo mejor 100.000 millones de átomos, que son por cierto muy pequeñitos, imagínense, pues ya te alcanza para tener a lo mejor una piedra o una roca que tiene cobre. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Hay diferentes tipos de cobre? Sí, pero en esencia todos son iguales. Es como si todos fueran, es como si todos fueran hermanos, por decirlo así. Ajá. Todos llevan el apellido, por ejemplo, vamos a usar mi ejemplo, todos llevan el apellido Díaz Meneses, ¿no? Pero, entonces, lo que los diferencia es mi nombre. A lo mejor yo me llamo Iván, y mi hermano se llama Juan, y mi hermano se llama Pedro, y mi otro hermano se llama Marcos. Ajá. Pero cuando tú tienes el cobre, pues lo que hace la diferencia para que tú tengas diferentes tipos de cobre y tú puedas tener diferentes propiedades de él es el número de neutrones. El número de neutrones es otro tipo de partículas, es otro tipo de cosas que están adentro del núcleo de un átomo. Entonces, recapitulando, dentro de un átomo nosotros tenemos un protón, bueno, tenemos protones y tenemos neutrones. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen los neutrones? Bueno, los neutrones lo que hacen es que ese átomo tenga una estabilidad, es decir, que no se desintegre, que no se deshaga. Porque los protones, al tener un valor positivo, es decir, una carga, lo que tienden a hacer por naturaleza es separarse. Ajá. Una carga positiva, un valor positivo, tiende a separarse, hablando de fines de núcleos de los átomos. ¿Ok?
Esto lo estoy tratando de simplificar mucho, sin ser simplista, pero de verdad estas son de las cosas que los médicos nucleares aprendemos en nuestra formación para entender cómo funciona, ¿no? Entonces, los neutrones lo que hacen es pegar el número tener unidos a los protones adentro del núcleo para que no se desintegren. Bueno, sucede que hay diferentes números de neutrones dentro de los diferentes núcleos de cobre. Entonces, aquí viene la parte. ¿Hay diferentes tipos de cobre? Sí, hay cobre 63 y cobre 65, que es el cobre estable, es decir, que no es radiactivo. Pero hay, por ejemplo, el cobre 64 y el cobre 67, que sí son radiactivos y tienen diferentes tipos de radiactividades. Obviamente que el cobre 64 y el cobre 67 son el tipo de cobre que nosotros podemos utilizar para la medicina nuclear y la imagen molecular. ¿Por qué? Pues porque emiten radiación. Ahorita esto que les estoy diciendo es como que una de las esencias, es como una de las almas de la medicina nuclear y la imagen molecular, y es un momento pues muy, al menos para mí es muy emocionante, ¿no? Explicar estas cosas. Pero el cobre 63, el cobre 63 y el cobre 65 no son radiactivos, pero sucede que son los más abundantes. ¿Por qué? Pues porque sus núcleos son estables, es decir, no se están transformando, han llegado a un equilibrio muy bueno entre el número de protones, que ya les comenté, es lo que le da la identidad a cualquier átomo de cualquier elemento químico, con el número de neutrones, que es lo que le da las propiedades de ser radiactivo o no. Entonces, pueden darse cuenta que si nos regresamos al ejemplo de los hermanos Díaz Meneses, todos son cobre, por ejemplo, pero son diferentes. Uno se llama cobre 64, el otro se llama cobre 65, el otro se llama cobre 67, más o menos como los diferentes nombres que podrían tener mis hermanos, pero vamos, finalmente compartimos el tener el apellido, y el cobre comparte el número de protones que tiene dentro de su núcleo. Ahora, esto le da diferentes propiedades al cobre, mientras que el cobre radiactivo nos ayuda para fines de la medicina nuclear y la imagen molecular. El cobre que no es radiactivo, por ser más abundante y por estar más concentrado, tiene otro tipo de propiedades. Una de esas propiedades, pues, es el poder conducir bien la electricidad. Otro tipo de propiedades es el ser maleable y poder tomar diferentes formas, como barras, como láminas, etcétera. Y otra cosa muy interesante que se ha venido a investigar de manera muy profunda en los últimos años, pero que de manera empírica y que de manera intuitiva ya se conocía desde la antigüedad, porque recuerden que el cobre viene acompañando a los seres humanos desde tiempos inmemoriales, es su capacidad antibiótica. ¿Y por qué tiene una capacidad antibiótica? Pues porque el cobre tiene unas propiedades químicas que lo hacen ser apto para tener un efecto bactericida, o más bien dicho de otra manera más amplia, biocida. Es decir, que no solamente tiene la capacidad de afectar bacterias, sino también puede afectar virus, también puede afectar hongos. Cuando nosotros vemos lo que hace el cobre desde su núcleo, es decir, desde sus protones y sus neutrones, nosotros estamos hablando de física, que cae más sobre el lado de la medicina nuclear. Cuando nosotros vemos lo que el cobre puede hacer con sus electrones, y aquí aparece el tercer actor del esquema de un átomo de cualquier elemento, los electrones que están en la periferia orbitando el núcleo, donde ya dijimos que hay protones y neutrones. Cuando nosotros hablamos de lo que hacen los electrones de cualquier elemento, no solamente del cobre, estamos hablando de química. Y ahí es donde se enlazan la química y la física. O sea, esto es muy interesante, a mí me encanta hablar de eso. Pero sucede que el tipo de arreglo o las propiedades químicas, es decir, de los electrones, de sus orbitales externos del cobre, le dan la capacidad de poder combatir
de poder combatir a las bacterias o tener propiedades que lo hacen capaz de eliminar microbios que pues en muchos casos pueden ser patógenos. Ahorita pues con la cuestión del COVID pues se ha puesto muy de moda hablar de este tipo de cuestiones. Entonces esta pregunta pues me sirvió para explicar de manera muy concisa, creo yo que de manera pues bastante sencilla sin ser simplista, porque hay diferentes tipos de cobre y así también hay diferentes tipos de oxígeno, amigos radioescuchas, hay diferentes tipos de carbono. ¿Han oído hablar del carbono 14? Bueno, pues esto que les acabo de explicar les va a ayudar a entender por qué hay un carbono 14 y por qué hay un carbono 11 y por qué hay otro tipo de carbonos. Se llaman isótopos. Esto que les acabo de resumir es el concepto de un isótopo. Sucede que algunos isótopos son radiactivos y se llaman radionúclidos, de ahí la palabra terapia con radionúclidos, y hay otros que no son radiactivos y simplemente son isótopos de los diferentes elementos. Entonces sí, hay diferentes tipos de cobre, pero también hay diferentes tipos de otros elementos químicos. No te escucho, Lupita. Perdón, doctor, pues muchas felicitaciones, Loro, Estado de México, Metepec, Estado de México, la Universidad de Chihuahua también, muchas felicitaciones. Vamos a ir leyéndolas porque ahora sí, es un programa bien taquillero. Oye, por ahí Lupita, una pausa. ¿En Chihuahua están las barrancas del cobre? Exactamente. Una maravilla. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, están muy bonitas. Y rápidamente, fíjate que hablando hace ratito de lo que me decías, me da mucho gusto que los escuchas médicos en formación nos contacten. Te quiero decir que el jueves vamos a tener la visita de uno de nuestros amigos que nos escuchan en Celaya. Eso me da mucho gusto. Y justo él le hizo contacto a través del programa, un joven médico muy interesado, muy emocionado de venir a México y desde luego conocer al doctor Iván Díaz Meneses. Pues muchas felicitaciones, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en vivo en todas las redes sociales que ya compartimos, es un gusto tenerlos y cada día creo que este programa que empezó el 26 de enero del año 2021 ha ido creciendo y fortaleciéndose gracias a todos ustedes y desde luego al desarrollo de cada uno de los temas que nos hace favor de darnos cada semana el doctor Díaz Meneses. Y bueno, doctor, cobijando un poco esta parte de la segunda explicación, ¿cómo funciona el cobre para la medicina nuclear y la imagen molecular como radiotrazador o con fines terapéuticos? Sí, Lupita, mira, aquí es lo que te estaba comentando, ¿no? Últimamente se ha empezado a trabajar por las propiedades químicas que te comentaba que tiene el cobre, y sabiendo que hay cobre radioactivo, pues para utilizarlo en la imagen médica, específicamente en la medicina nuclear y la imagen molecular, porque recordemos que precisamente algo que nos da nombre como especialidad médica es la palabra nuclear, ¿no? Y la palabra nuclear se deriva precisamente de lo que se acaba de comentar, ¿no? De lo que sucede dentro de los núcleos atómicos que les permiten ser radiactivos. Y esta radiación pues pueden detectarse mediante instrumentos externos que nos permiten a nosotros visualizar pues los procesos biológicos, fisiológicos, bioquímicos. Entonces, sí, o sea, el cobre tiene utilidad, solamente que aquí hay algo muy interesante. No es, como les dije, la mayor gran abundancia de cobre en el planeta Tierra pues es no radiactivo. O sea, en realidad hay muy poquito cobre radiactivo. Ustedes pensarán, bueno, ¿y de dónde sacan entonces los médicos nucleares el cobre? O sea, ¿se van a una mina de cobre y separan el radiactivo del no radiactivo? La respuesta es no. Nosotros, los seres humanos, hemos creado máquinas maravillosas y esto es algo fascinante también de la medicina nuclear y la imagen molecular, y por eso es importante que entiendan que no estamos con un mero medio de contraste, sino que los radiotrazadores son compuestos extremadamente sofisticados, porque para que nosotros en medicina nuclear podamos obtener cobre radiactivo necesitamos hacerlo dentro de máquinas
que simulan procesos que pasan en las estrellas. O sea, imagínense, procesos que pasan en las estrellas, en máquinas que se llaman ciclotrones, que lo que hacen es acelerar partículas y hacer que se peguen. Imagínense si es complicado pegar un protón con un neutrón, un protón con un protón, y que se permanezcan juntos. Ahora imagínense pegar núcleos atómicos. No es nada sencillo, es algo que se llama fusión. Y como les digo, es algo que pasa en las estrellas. Bueno, pues lo hacemos aquí en el planeta Tierra. Estas cosas son muy interesantes en máquinas que se llaman ciclotrones, y estas máquinas nos permiten a nosotros producir cobre 64, cobre radiactivo. Hay otras máquinas que también nos permiten producir cobre 67, que también es radiactivo. La diferencia entre el cobre 64 y el 67, como les había comentado hace ratito, es el número de neutrones. Y esa diferencia en el número de neutrones hace que el cobre 64 pierda su radiactividad de una manera llamada emisión de positrones. De ahí la palabra tomografía por emisión de positrones, precisamente ahí viene. Es un tipo de decaimiento radiactivo, la emisión de positrones del cobre 64, pero el cobre 67 no decae por emisión de positrones. El cobre 67 decae por emisión de partículas beta negativas, que es otro tipo de emisión, que es otro tipo de partículas. Quizá algún día podamos hablar o invitar, Lupita, a un físico que sepa de estas cosas. Bueno, que también le guste compartir, hablar de estas cosas, porque como les digo, este tipo de cosas, amigos, son cosas que nosotros como doctores tenemos que conocer, tenemos que saber y tenemos que saberlas explicar. Bueno, porque pues, sí, para poder elegir qué es lo que vamos a utilizar para los estudios o para los tratamientos médicos. Entonces, como esto me sirvió para introducirlos al concepto de que sí, el cobre hecho en máquinas que los seres humanos hemos construido a lo largo de los años, un progreso maravilloso. Por un lado, el cobre 64 nos sirve para hacer estudios con tomografía por emisión de positrones, los famosos PET, que seguramente ya nuestros escuchas ya saben que PET significa Positron Emission Tomography, que son estudios de medicina nuclear e imagen molecular que ven fisiología y bioquímica, y que a veces lo único que hacemos es pegarle un estudio anatómico de radiología, que puede ser una tomografía computada o una resonancia magnética, nada más para que nos dé una enmarcación anatómica. Pero lo que necesitamos saber está en la tomografía por emisión de positrones. Entonces, eso con el cobre 64, y con el cobre 67 nosotros podemos dar terapia con radionúclidos. El otro día, bueno, ¿te acuerdas, Lupita, que tuvimos un programa de yodo radiactivo? Eso es terapia con radionúclidos, con yodo. Pues hay una terapia con radionúclidos que es con cobre 67 para ser más específico. Entonces, fíjate que esto pues nos va abriendo la perspectiva, porque el poder tener acceso a cobre, incluso, como dato curioso, en México ya alguna vez se ha producido cobre 64, para que lo sepan, que esto no es así como que de otros lados. Esto sucede en México, obviamente no es barato, no es sencillo, y tiene que haber mucha voluntad de la gente para hacerlo, ya sea de la iniciativa privada o ya sea del ámbito público, pero de que se puede hacer en México, se puede hacer. Entonces, tenemos nosotros en la parte diagnóstica diferentes moléculas a las cuales nosotros les podemos pegar un isótopo del cobre, en este caso el cobre 64, el cual al tener un decaimiento por emisión de positrones, pues nos permite hacer estudios. Este cobre 64 tiene una característica muy interesante, Lupita, que tiene una vida media, es decir, el tiempo en el que se desintegra, por decirlo así, para que lo entendamos en fines prácticos, el tiempo en que se desintegra la radiactividad del cobre 64, su vida media es de 12 horas. Es una vida media de duración corta. No es una duración tan larga, porque hay vidas medias de algunos otros elementos radiactivos que son de miles de millones de años, pero bueno, esos obviamente pues no tienen una aplicación médica. Por ejemplo, el carbono 14 es un radioisótopo que tiene una vida media larguísima. Por eso nos sirve para datar artefactos que tienen muchos años de antigüedad.
Pero bueno, el cobre 64 no tiene una vida media de 12.7 horas. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque nos permite empezar a ver otro tipo de procesos que con una vida media más corta sería imposible que en una escala temporal los pudiéramos visualizar con una cantidad de radiación razonable. Si nosotros utilizáramos un radiotrazador de una vida media corta como el más popular, que es el Fluor 18, o el más utilizado del Fluor, que es el Fluor 18, que son 120 minutos, es decir, 2 horas, es decir, 6 veces menos, si nosotros queremos ver un proceso que ocurre en el cuerpo en un lapso temporal de 72, 48 horas, tendríamos que ponerle mucha radiactividad al paciente. Y eso haría que no sea aceptable el radiar mucho al paciente para ver un proceso biológico. Precisamente por eso no suele hacerse o no se hace para fines médicos. El que nosotros tengamos un emisor de positrones que nos permite tener una vida media más larga, eso implica que la radiación que el paciente recibe es mucho menor y nos permite estar todavía dentro de límites normales aceptables por la comunidad médica internacional, no solamente la médica, la comunidad física internacional, que nos permita hacer estudios en seres humanos. Obviamente, pues siempre se hace primero en animalitos y ya después se pasa al uso en humanos. O sea, esto es algo que está muy bien regulado, ¿no? Y se protege. Por eso es importante y es emocionante este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de procesos son los que suceden en esta escala de tiempo tan larga? Pues los procesos en donde nosotros estamos viendo la actividad de anticuerpos. Un anticuerpo, cuando uno lo inyecta de manera externa hacia el cuerpo en el cuerpo de una persona en el torrente sanguíneo, pues no es que llegue en 1 hora o en 2 horas a su sitio en donde nosotros tenemos un blanco molecular. No es como la glucosa. La glucosa con el FDG, por ejemplo, la inyectamos y en 1 hora ya se concentró la gran parte de ella en el blanco molecular que pues podría ser el tumor, ¿no? O que podría ser el cerebro, por decirlo así. Pero cuando tú quieres ver procesos en donde están involucrados anticuerpos, como por ejemplo ver receptores a los cuales se les diseña un anticuerpo, vamos a poner un ejemplo para que me entiendan. Hay un receptor en los cánceres de mama que se llama trastuzumab. Hay un receptor en los cánceres de mama que es el receptor a un factor de crecimiento epitelial humano, que se llama el famoso HER2, que ahorita está teniendo mucha boga, está muy en boga. Bueno, es un anticuerpo, un receptor. Entonces lo que se hace es, se diseña un anticuerpo que vaya a detectar ese receptor. Ajá. Pero ese anticuerpo no se limpia de la sangre de manera inmediata como la glucosa, sino que toma su tiempo, a veces toma 48, a veces toma 72 horas. Si nosotros utilizamos un radionúclido de una vida media corta, cuando nosotros queramos ir a ver si ya se pegó el anticuerpo a su blanco molecular, en este caso en el tumor, pues simplemente no lo vamos a ver porque la vida media ya decayó. Es decir, ya no hay radiactividad para que nosotros podamos ver a dónde se puede poner el anticuerpo. Por eso, cuando alguien no llega a tiempo o simplemente no se presenta a su consulta de PET-CT y el radiotrazador ya decayó, pues ya no hay manera de que le podamos hacer el estudio porque ya no vamos a ver nada y se va a necesitar hacer otra dosis para que el paciente pueda tener su estudio y obviamente eso implica que alguien tiene que pagar esa dosis, ya sea el gobierno o ya sea el mismo paciente, porque esto no es algo que nosotros podamos guardar en una bodega y sacarlo para cuando el paciente llegue. Por eso los radiotrazadores se tienen que hacer con fecha y horario. Como les dije, esto es algo mucho más sofisticado que uno de contraste, porque implica toda una logística, implica todo un orden. Ajá. Entonces, regresando al ejemplo, si nosotros tenemos un radiotrazador que tiene una vida media de 12.7 horas, pues sí es factible que nosotros veamos cuando el pico o la acumulación arriba de un nivel adecuado para hacer imagen médica está presente a las 48 o a las 72 horas y entonces sí nos permite a nosotros visualizar
estos efectos biológicos con los radiotrazadores de vida media larga, en este caso el cobre 64. Y hay algo súper interesante que ahora se está haciendo en donde se mezcla la parte diagnóstica y la parte terapéutica, Lupita. Ahorita ya hablamos un poquito de la parte de diagnóstico, ¿no? Y sobre todo lo que más he investigado, Lupita, para diagnósticos con radiotrazadores marcados con cobre 64 es sobre todo en el ámbito oncológico. Ajá. Son radiotrazadores que van ya a blancos moleculares más específicos. Ya hablamos ahorita de un radiotrazador que nos permite a nosotros visualizar la expresión de un receptor importante en el cáncer de mama, pero en los diferentes tumores hay otros tipos de receptores que también pueden ser visualizables con radiotrazadores de cobre. Otro diagnóstico u otro blanco molecular diagnóstico que se puede visualizar con radiotrazadores con cobre, pues es la hipoxia celular. Podemos ver hipoxia celular con radiotrazadores marcados con cobre. También podemos ver tumores neuroendocrinos cuando en vez de ponerle galio 68 TOP, que es otro tipo de radionúclido, nada más que en vez de ser cobre es galio, le ponemos el cobre 64 y también podemos ver tumores neuroendocrinos. Incluso acuérdate que hemos estado hablando bastante del PSMA, pues también hay cobre 64 PSMA. Hay varios tipos de PSMA. Acuérdate, esta molécula es interesante porque la puedes marcar con tecnecio, la puedes marcar con galio, la del PSMA. La puedes marcar con tecnecio, la puedes marcar con galio, la puedes marcar con cobre, la puedes marcar con flúor. Entonces, esto es importante porque te permite tener una mayor distribución dentro de un país. Ya puedes mover radiotrazadores adentro del territorio nacional y no solamente quedarte en Ciudad de México, por decir algo, ¿no? Para que me entiendan lo importante y lo maravilloso de que tengamos ya mayor disponibilidad de radiotrazadores. Bueno, entonces, pues tú puedes marcar muchas moléculas para diferentes blancos moleculares. Y también el número de moléculas pues está teniendo un crecimiento bastante importante. De tal manera que pues nuestros radiotrazadores cada vez van a ser más específicos. ¿Y por qué es importante que cada vez sean más específicos? Pues porque tienes mejor eficacia diagnóstica. Estás más seguro, tienes una certeza mucho mayor de decir que el paciente tiene la enfermedad si el estudio es positivo o de decir que no tiene la enfermedad si el estudio es negativo. Por eso es ahí la importancia, te da certidumbre. Y la certidumbre pues siempre es buena, porque el problema de algunos métodos de imagen que tenemos al día de hoy, como por ejemplo los métodos anatómicos, tomografía de resonancia magnética, es que a veces no te dan la certidumbre deseada y tienes que escalar a un estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Por eso es importante eso. Bueno, regresando al tema, entonces, ¿cómo es que esto se liga a la parte de la terapia? Pues es de un método increíblemente genial, increíblemente ingenioso. Cuando yo empecé a conocer de esto, dije, wow, o sea, esto es de una capacidad, de una inteligencia del intelecto humano que te deja sorprendido y ahorita se los voy a contar. Bueno, entonces, lo que se puede hacer con el cobre 67 a manera de terapia con radionúclidos es, tú agarras, tú conoces que el tipo de tumor, que tienes un tumor en específico, vamos a cambiarle ya no que sea mama, ahora que sea pulmón. Tú tienes un tipo de cáncer que es el cáncer de pulmón que expresa un tipo de receptor en específico que sabemos que se da en este tipo de cáncer. Bueno, entonces lo que tú haces es le mandas un anticuerpo que no es radiactivo, le pones un anticuerpo que no es radiactivo. Y entonces ese anticuerpo que no es radiactivo va a ir junto con una anclita, por decirlo así, junto con un ganchito. Tú le pones artificialmente un ganchito. Le pones artificialmente un ganchito y le pones al paciente en la sangre. Ajá. Ese anticuerpo se va a ir a pegar al tumor que tú quieres primero visualizar, que lo quieres detectar. Ajá. Pero acuérdense que no es radiactivo, no es un radiotrazador. O sea, nada más es un anticuerpo que sabes que se pega a ese tumor. Bueno, aquí es donde empieza la medicina nuclear. Tú agarras el cobre 64 y como el cobre 64 se puede marcar con muchas quelantes o moléculas adicionales, para entenderlo conceptualmente podemos decir que
un quelante o una molécula adicional es otro ganchito. Y que ese ganchito hace par con el ganchito que le pusiste al anticuerpo. Ajá. Pero el anticuerpo se lo pusiste antes y ya se fue a pegar al tumor. Bueno, entonces tú agarras el cobre 64 con su ganchito y se lo pones al paciente en la sangre. Y después de un determinado tiempo, que suelen ser 24, 48, 72 horas, ese ganchito ya hizo que se acoplara con el otro gancho que tenía el anticuerpo y entonces sí, ya puedes ver el tumor. Lo puedes ver por medicina nuclear y por imagen molecular. Y si tú puedes ver el tumor, tú tienes la certeza de que cuando tú le metas al paciente o le administres al paciente cobre 67, por cierto, en México los únicos especialistas que tenemos competencia profesional para hacer esto somos precisamente los médicos nucleares, nadie más. Bueno, entonces, cuando el médico nuclear prescribe cobre 67 con el mismo ganchito que le puso al cobre 64, porque son iguales, la única diferencia, ya lo expliqué, es el número de neutrones y cómo decae radiactivamente, tú sabes cuánto de ese cobre 67 se va a pegar al tumor y sabes que se va a pegar. Pero como ese cobre 67 no emite positrones, sino emite partículas beta negativas, como el yodo 131, para el tratamiento del cáncer de tiroides o el hipertiroidismo, tú sabes que esa dosis va a matar al tumor. Entonces, esto es algo muy, muy interesante. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de terapia con radionúclidos, siempre una de las grandes ventajas de la terapia con radionúclidos es que no daña de manera importante, o al menos, por decirlo de otra manera, es la que menos daña al tejido sano. Es la que más daña al tejido tumoral y menos daña al tejido sano. Otro tipo de terapias con radiaciones dañan al tejido tumoral, pero también dañan desafortunadamente al tejido sano. La radioterapia de haz externo, pues a veces tiene ese tipo de inconvenientes, ¿no? Pero bueno, es algo que naturalmente con el avance de la ciencia y la tecnología médica, pues vamos refinando nuestra manera de utilizar las radiaciones para el tratamiento de los pacientes, Lupita. Entonces, pues sí, el cobre pues se puede utilizar para diagnóstico y para tratamiento. Y todo esto, les digo, es algo que con voluntad se puede hacer en México, sin ningún problema, porque en México tenemos los expertos, tenemos increíble gente de radiofarmacia, tenemos máquinas y bueno, solamente es cosa de que se quiera hacer. Así es, doctor. Y bueno, pues yo siempre les digo que hay grandes médicos mexicanos. Muchas veces nos hace falta darlos a conocer o implementar este tipo de programas de la medicina educativa, porque muchas veces como pacientes nos mantenemos con miedo o cierta distancia. Y ha sido un programa sumamente interesante. Muchas felicitaciones, muchas preguntas, pero tenemos muy pocos minutos. Estamos casi por concluir el programa. Sí. Ahora sí, la explicación estuvo muy bien. Pero fíjate, Lupita, me extendí mucho, pero me sirvió para explicar algunos conceptos importantes que a veces la gente no es que no lo entienda, pero a veces cuando se los platican de una manera tan esquemática, le captan más, ¿no? Conceptos muy importantes. Yo creo que para variar, Lupita, vamos a tener que hacer la segunda parte del cobre. Totalmente. Pero sí, nos extendimos y sí nos comió el tiempo. Así es, y justo la empresa que nos acompaña el día de hoy, gracias Coindisa por tu cortesía, distribuidor exclusivo en la República Mexicana de la solución de cobre antimicrobiano UNOV. Cobre 100% antimicrobiano solo en Coindisa. Cualquier dato, amigos, aquí estamos a sus órdenes. Y rápido, doctor, platíquenos cómo está este evento en el que usted va a participar. Neurospace, medicina nuclear, y usted es el mexicano que nos va a representar. Platíquenos, doctor. Y Lupita, fíjate, me da mucho gusto que la industria farmacéutica ya también esté empezando a voltear los ojos y reconocer pues la importancia de la medicina nuclear y que se haya aplicado en nuestro trabajo. Me invitaron a participar como
moderador en un evento que organiza una empresa farmacéutica transnacional de la India, Lupita. Imagínate, desde la India, pues se han interesado en lo que estamos haciendo, me han comentado que han visto el concepto del programa y que les ha parecido algo genial y pues que les gustaría tener, y bueno, obviamente yo acepté con mucho gusto, pues tener la participación de alguien que conoce el tema de la medicina nuclear y la imagen molecular junto con otros profesores del área de las neurociencias y vamos a estar participando juntos en este evento virtual, en este evento que se llama Neurospace, que obviamente pues por obvias razones a mí me encantaría ir a la India, ¿no? Pero pues se va a hacer por lo del COVID de manera virtual y lo interesante es que pues se va a transmitir pues prácticamente a toda la región de Asia, a toda la región de Latinoamérica y pues vamos a estar hablando con mucho gusto acerca del uso, bueno, moderando el panel acerca del uso de métodos diagnósticos en las enfermedades neurológicas con mis colegas de por allá de la India. Entonces eso me da mucho gusto y fíjate, aprovecho también para comentarte que en el ámbito nacional pues voy a estar participando en el congreso del capítulo mexicano de la lucha contra la epilepsia, de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se llama ILAE en inglés, el capítulo mexicano se llama CAMELICE. Entonces me invitaron a hablar acerca de los métodos de medicina nuclear e imagen molecular para el diagnóstico de epilepsia. Y voy a tener el gusto de hablar con colegas especialistas en neurología, con epileptólogos clínicos, hablando acerca de estos temas también, Lupita. Y bueno, para mí es un gran honor el poder hablar con las personas. Como yo te digo, a mí me encanta divulgar esto, me encanta hablar con pacientes, me encanta hablar con público en general, me encanta hablar con mis médicos, pero también me encanta mucho hablar desde un nivel ya más más científico, por decirlo así. Entonces, pues esto es algo que me llena también de mucha emoción. Así es, doctor, y contamos con el placer de tenerlo en este espacio de radio cada semana y es muy interesante que podamos sumarnos a esta barra de la medicina educativa. De verdad, acompáñenos. Seguramente ya el doctor dispondrá si hacemos un segundo programa porque hay muchas preguntas, muchas dudas y sin embargo también muchas felicitaciones. Así es de que recuerden, esto fue la medicina nuclear y la imagen molecular, potencial clínico de los radiotrazadores marcadores con cobre 64. Y nos da tiempo de otra pregunta, sin embargo, gracias Coindisa por tu gran cortesía. Cobre laminado, ¿no? Única solución antimicrobiana con efectividad 24/7 en el mercado mundial. Cualquier duda, estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, ¿en qué radiotrazadores usan el cobre 64? ¿Cuáles son sus aplicaciones médicas, doctor? Sí, lo que te comentaba, Lupita, es ahorita sobre todo se está utilizando para marcar moléculas de aplicación en oncología. Hay algunas de las moléculas que ya se están utilizando, como te lo había comentado, que ya están marcados con otros radiotrazadores que también tienen, con otros radionúcleos, perdón, que también tienen el potencial de marcarse con cobre 64. La cuestión, la diferencia, ¿cuál es? Al ser la misma molécula, Lupita, la única diferencia es que a ti te permite hacer imágenes más prolongadas. Es decir, te voy a poner un ejemplo, con galio 68, tú tienes que hacer las imágenes en no más de 2 horas, porque la vida media del galio 68 son 68 minutos. Ajá. O sea, es casi 1 hora. Entonces, tú quieres hacer una imagen tardía, por ejemplo, a las 6 horas, pues simplemente ya no vas a ver algo. Pero, y obviamente que si tú quieres poner una dosis de galio 68 en un avión y mandarlo a Mérida o mandarlo a Tijuana, pues simplemente no va a llegar. Aunque tú le pongas mucha radioactividad, no va a llegar y no te va a dar chance de hacer el estudio. O sea, tú puedes tener una radiofarmacia centralizada en la Ciudad de México que te distribuye estas moléculas.
El hecho de tener cobre 64 sí te va a permitir a ti marcar esta molécula y mandarla a estas ciudades que acabo de mencionar y todavía tener suficiente radiactividad para hacer estos estudios. Entonces, eso es una de las cuestiones con el cobre 64, que muchos de los radiotrazadores que utilizamos ya de uso clínico, pues se pueden marcar y podemos tener imágenes más tardías, es decir, hacer imágenes a las 8 horas, incluso a las 24 horas, a las 6 horas o a las 2 horas, y ir siguiendo la cinética de captación de radiotrazadores en los blancos moleculares que nos interesan. Y también el cobre, acuérdate, Lupita, que es un oligoelemento. Un oligoelemento son elementos, bueno, así valga la redundancia, son compuestos que nuestro cuerpo debe de tener para su buen funcionamiento. En nuestro cuerpo hay cobre, y el cobre se utiliza para varios procesos importantes, para procesos de enzimas, para procesos en comunicación de células, para procesos en reparación de tejidos, activación de células. Entonces el cobre es un elemento que se debe de tener en el cuerpo. Y entonces estos elementos, las funciones de estos desbalances en el cobre, Lupita, porque también hay enfermedades por acumulación de cobre, es la enfermedad de Wilson, es un desbalance por acumulación de cobre, pues estos efectos o estas enfermedades que no son tanto del ámbito oncológico, que podrían rayar en un ámbito neurológico o en un ámbito endocrinológico, probablemente en el futuro también al poder tener un radiotrazador que marque directamente el átomo, el oligoelemento, el metal, o sea, el cobre, nosotros podemos utilizarlo en otros ámbitos de especialidades médicas que no son oncológicos. Ya te mencioné dos de ellos. Entonces, pues esto es algo también que es bastante interesante del potencial que tenemos con este elemento metálico que es el cobre. Sí es, doctor, pues desafortunadamente llegamos al final. De verdad ha sido un gran programa, una explicación muy detallada que nos llena de mucho gusto llevar de la mano con el doctor esta información a todos ustedes. Muchas preguntas recurrentes, la T de cobre y el cruce de infecciones en los hospitales. Yo creo que esto lo vamos a ver la próxima semana con el doctor. Un enorme gusto saludarlos, tenerlos cada semana. Aquí se despide Guadalupe Mayorga. Doctor, hasta la próxima. Adiós, Lupita, muchas gracias. Y sí, vamos a hacer un segundo programa porque nos quedan muchas cosas sobre el tintero. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos en estas emisiones. Recuerden que los hacemos con mucho gusto y los esperamos la próxima semana. Que tengan una bonita noche martes y que toda su semana sea maravillosa. Hasta pronto. Gracias, muy buenas noches.